Entonces, hablemos del estómago. Primero hay que saber que el estómago tiene cuadrantes, ¿no? Tiene, mira, a ver, primero los del medio, porque no se ve, 2, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8, no hay dos, dos, hablemos del estómago, ¿no? Primero saber que la cavidad abdominal tiene cuadrantes, tiene 9 cuadrantes, tiene en el medio epigástrico, mesogástrico, hipogástrico, al lado derecho, bueno, mejor dicho, los de superiores laterales son hipocondrios. Los del medio se llaman flancos y las inferiores se llaman fosas ilíacas. Y pues ahí hay derecho y izquierdo de cada uno. En el hipocondrio derecho nos encontramos el lóbulo hepático derecho, la vesícula y la vía biliar, el ángulo hepático y el riñón derecho. En el epigastrio encontramos el estómago, el lóbulo hepático izquierdo, la aorta y la cabeza del páncreas. En el hipocondrio izquierdo tenemos el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En el flanco derecho, vamos con la siguiente fila, está el colon ascendente, el riñón derecho y las asas intestinales. En el mesogastrio está el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, la aorta y el intestino delgado. Y en el flanco izquierdo tenemos el colon descendente, el riñón izquierdo y las asas intestinales. En la fosa ilíaca derecha nos encontramos con el ciego, el apéndice y la región terminal del ilion. Y en el hipogastrio está el útero, la vejiga y en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoide y anexos. Una vez ya sabemos las cavidades del estómago, de la porción abdominal, vamos con introducción al abdomen y el estómago. Para localizar el dolor gástrico dividimos el abdomen en 9 cuadrantes. El estómago se proyecta principalmente en el epigastrio, el centro de arriba, el mesogastrio y el hipocondrio izquierdo. El estómago está por el hipocondrio izquierdo, epigastrio, parte alta de la región umbilical. Suele extenderse desde la séptima vértebra dorsal a la tercera lumbar. Su único punto fijo es la unión gastroesofágica, o sea, el cardias. Anterior tiene relación con el hígado, el diafragma y la pared abdominal anterior, y posterior tiene relación con el diafragma, con el vaso, el riñón, la glándula suprarrenal izquierda, el páncreas, el mesocolon transverso y el ángulo esplénico del colon. Aquí están los cuadrantes también, y ahí se puede ver el estómago, ¿no? Entonces, funciones del estómago: almacena alimentos, descomposición mecánica de alimentos, digestión química del mismo mediante ruptura de enlaces, produce el quimo y tiene la capacidad de 1000 por 1500 centímetros cuadrados, o 15.000, dice ahí. A ver, plexos nerviosos autónomos o sistema entérico. Tiene el plexo mientérico o de Auerbach, que está en la capa muscular, y si falta el intestino no se mueve, que es la enfermedad de Hirschsprung o megacolon aganglionar. Plexo submucoso de Meissner está en la submucosa, en la región, regula la absorción y secreción. A ver, hablando de un neumoperitoneo, ¿qué es un neumoperitoneo? Es aire donde no debe estar. Bueno, la clase empezó analizando una radiografía con aire libre bajo el diafragma. El significado: que si hay aire en la cavidad peritoneal, fuera de las asas, puede haber una perforación de las vísceras huecas. Causa común puede ser una úlcera gástrica perforada, que es la causa principal cuando hay grandes cantidades de aire, o protección. El estómago, vaso y hígado están protegidos por la parrilla costal. Perdón, protección no es una causa, ¿vale? Es subtítulo. El estómago y el vaso y el hígado están protegidos por la parrilla costal gracias a la forma de la cúpula del diafragma. Anatomía del estómago y configuración externa. El estómago es el único órgano del tubo digestivo con 3 capas musculares, longitudinal, circular y oblicua, lo que le permite funcionar como una batidora, peristaltismo. Puntos clave: el cardias es su único punto fijo, la unión gastroesofágica. El fundus o fondo es la parte más alta donde se forma la burbuja de aire para el mecanismo antirreflujo. El cuerpo, la porción más grande. El antro y el píloro, la región distal que regula el vaciamiento hacia el duodeno. La curvatura menor
mira hacia el hígado, se inserta el epiplón menor, y la curvatura mayor, de donde cuelga el epiplón mayor, es el delantal del abdomen. Los epiplones u aumentos y su contenido. Este es un tema estrella en los exámenes de anatomía. El epiplón menor o aumento menor se divide en dos ligamentos. El ligamento hepatogástrico que contiene el nervio vago, la arteria y vena gástrica izquierda, el tronco vagal anterior, nervios de Lafayette, ganglios y vasos linfáticos. Distalmente las ramas de la arteria y venas gástricas derechas, arteria hepática común y vena porta. El ligamento hepatoduodenal es el borde libre y contiene la tríada portal, o sea, vena porta, arteria hepática propia y conducto colédoco. El borde derecho del ligamento hepatoduodenal se denomina borde libre porque no está adherido a ningún órgano o estructura adyacente a lo largo de su margen derecho. El epiplón mayor o aumento mayor cuelga en la de la curvatura mayor y cubre las asas intestinales. El epiplón mayor nace en el borde libre del colon transverso y del estómago. Se le llama la gran centinela porque se mueve hacia cualquier zona de inflamación como una apendicitis para intentar sellar el problema. La función tiene gran movilidad y está muy vascularizada. Su función es localizar infecciones. Mecanismo: si hay una inflamación, apendicitis, colecistitis, diverculitis o perforación de Meckel, el epiplón migra hacia esa zona y lo envuelve. Esto evita que la infección se extienda y cause una peritonitis generalizada. Irrigación del tronco celíaco. Es la segunda rama de la aorta abdominal y la madre de la irrigación del estómago, y tiene tres ramas principales: la arteria gástrica izquierda, que irriga la curvatura menor y el cardias, la parte abdominal del esófago, la arteria esplénica, que pasa por detrás del estómago, encima del páncreas, hacia el vaso, de las arterias gástricas y da las arterias gástricas cortas para la irrigación del fundus. Por sí solas no son capaces de irrigar la porción distal de la unidad gástrica proximal y también da salida a la gastroepiploica izquierda, que irriga la curvatura mayor. La arteria hepática común irriga la curvatura menor. Por la gástrica derecha, gastroepiploica derecha y gastroduodenal, la parte mayor del píloro de la arteria gastroduodenal y luego se convierte en hepática propia. Las venas gástricas y gastroepiploicas drenan la sangre en la vena porta hepática. Las venas gástricas derecha e izquierda se unen a lo largo de la curvatura menor, formando una corona venosa que drenan en la esplénica y porta. Recoge una tributaria de tres esofágicas. La vena epiploica de Mayo, vena epiploica mayor creo que es tributaria y constituye un punto de referencia de la unión gastroduodenal. Dato curioso: que la vena prepilórica sea tributaria significa que es un vaso sanguíneo que recoge sangre de una zona específica, puede ser el píloro, la unión entre el estómago y el duodeno, y la desemboca o drena a una vena mayor de mayor calibre. Dato importante: el estómago es noble porque tiene muchas anastomosis, o sea, redes de arterias unidas. Es casi imposible que se necrose o se muera el tejido porque recibe sangre de muchos lados. Es el órgano mejor vascularizado y puede sobrevivir tras la ligadura de todas sus arterias, principalmente una. Digamos, dato quirúrgico para un ascenso gástrico: la arteria más importante es la gastroepiploica derecha. Ya, si hablamos de los ligamentos derivados del mesenterio dorsal que se relacionan con el estómago son: ligamento gastroesplénico, que une la curvatura mayor del estómago con el vaso; ligamento espleno-renal, que conecta el vaso con el riñón izquierdo y contiene la cola del páncreas; ligamento gastrofrénico, que une la parte superior de la curvatura mayor con el diafragma; y aumento mayor o epiplón mayor, que se origina del mesogastrio dorsal y cuelga de la curvatura mayor sobre las asas intestinales. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Ligamento gastrocólico, gastroesplénico y gastrofrénico. Inervación.
Inervación tiene inervado gracias a las cadenas simpáticas, nervios esplácnicos torácicos, ganglios celíacos, inervación simpática vago y que descienden paralelos al esófago. 5. Relaciones posteriores detrás del estómago. Si quitas el estómago, encontrarás el lecho gástrico, el cual encontramos el páncreas, que cruza horizontalmente por detrás, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal, el vaso hacia el lado izquierdo y el mesocolon transverso. Se subdivide en partes mediante líneas que son imaginarias, son más imaginarias que reales. Tenemos una línea horizontal que se extiende desde el orificio del cardias a la o el o la curva o el ángulo de His hasta la curvatura mayor, separando el fondo del cuerpo, el fundus del cuerpo. Tenemos otra línea, una línea oblicua que comienza en la cisura angular y atraviesa el estómago perpendicularmente a la curvatura mayor, separando el cuerpo y el antro pilórico. Una línea oblicua que se extiende cranealmente desde el surco intermedio de la curvatura mayor hasta la curvatura menor, separando el antro pilórico del conducto pilórico. Estructuras encargadas del cierre del cardias. El esfínter pilórico se forma gracias a la primero, hablemos del cardias, ¿no? Se encarga el ángulo de His, la acción de abrazadera del diafragma, la roseta mucosa, la membrana frenoesofágica y el cabestrillo de fibras oblicuas de la musculatura gástrica. Hey Google, ¿qué es la roseta mucosa y el cabestrillo de fibras oblicuas de la musculatura gástrica que dice que ayuda al cierre del cardias? Ay, se cerró, chicos. Hey Google, ¿qué es la roseta mucosa y el cabestrillo de fibras oblicuas de la musculatura gástrica que ayuda al cierre del cardias? Ok, dice que la roseta mucosa es el conjunto de pliegues de la mucosa gástrica que se proyecta hacia la luz del esófago distal, actuando como un tapón mecánico que sigue al orificio del cardias. Por otro lado, el cabestrillo de las fibras oblicuas o corbata de Swiss es la capa muscular más interna del estómago. Estas fibras envuelven la incisura cardíaca y al contraerse acentúan el ángulo de His para evitar el reflujo gastroesofágico. Otra cosa sobre el esfínter pilórico, ese es pilórico, no cardias, es que este esfínter pilórico es gracias al engrosamiento de la capa muscular circular. Aquí en esta imagen se puede ver cómo se engrosa la capa circular, más o menos. Hablemos un poco de clínica. Estenosis hipertrófica del píloro. Un caso típico en pediatría es que primero, a ver, el paciente es un recién nacido varón de unos 15 a 20 días. El síntoma es vómito en proyectil de color blanco, o sea, contenido gástrico. ¿Por qué blanco? Porque la obstrucción está en el píloro, antes de la segunda porción del duodeno. ¿Y esto por qué tiene sentido? Porque en el duodeno se desemboca la bilis en la polla de váter, y si fuera amarillo, la obstrucción sería después del duodeno o después del esfínter pilórico. No, mejor dicho, es después del duodeno. Y el tratamiento es una pilorotomía, donde se abre el músculo crecido sin romper la mucosa. O sea, como que abres el píloro, lo cortas, se abre ahí una incisión. Entonces, resumen de conceptos para el examen. Tenemos la tríada portal, que es la vena porta, más arteria hepática propia, más colédoco, en el borde libre del epiplón menor. Las capas del estómago, tres, musculares, a diferencia de dos del resto del intestino. Hey Google, ¿cuáles son las dos capas musculares del esófago? Ya. Entonces, el esófago tiene longitudinal y circular. El estómago tiene longitudinal, circular y oblicua. Y la circular es la que se ensancha para el píloro. En la inervación para el nervio vago, si se corta el estómago no se vacía, y el ángulo de His es ángulo entre el esófago y el fundus, vital para evitar el reflujo. Queremos ver un poco en el 3D cómo es la vasculatura del estómago. Primero de aquí tenemos la tríada portal, ¿no? Tenemos aquí
la hepática propia, la porta y el colédoco. Ahí están, ¿ven? Esa es la tríada portal. Luego vamos a fijarnos en venas, simplemente viene esta de acá, no sé, la porta hepática. ¿Dónde está, pues? Ah, ahí está, la otra vena. Ya. Entonces, este es el drenaje, ¿vale? Pero eso no vamos a enfocarnos ahí. Vamos a ver arterias. So, entonces tenemos la aorta, tenemos el tronco celíaco, tenemos la hepática común, que la hepática común ¿a dónde va? La hepática común viene aquí y cuando le sale la gastroduodenal, pum, se convierte en hepática propia. La hepática propia se divide en izquierda y derecha y la derecha le sale el conducto cístico. En el que dijimos antes, ¿vale? A ver, aquí está la hepática propia y de la hepática propia sale la gástrica derecha que inerva la mitad inferior de la curvatura menor del estómago. La gastroduodenal, que es la que dividía entre común y propia de la hepática, se va a dividir más abajo aquí se ve una, aquí como que se divide así, se divide en la pancreatoduodenal y en la gastroepiploica derecha, que inerva la mitad, perdón, irriga la mitad inferior del estómago de la curvatura mayor. Y vamos a ver, si ocultamos esto, no se ve nada. Ahí, si ocultamos esto, se puede ver la división ahí de la gastroduodenal. Aquí se divide en gastroepiploica derecha y en pancreatoduodenal anterosuperior. ¿Ya? Luego, ¿cuál es la siguiente rama que sale del tronco celíaco? Que son tres. Es la esplénica. La esplénica se va a ir directamente al vaso, ¿ok? Vamos a ir a ver. Ahí está, mira, ahí está la esplénica, esta es la esplénica, y esta se va a dividir en dos, en la gástrica corta o en vasos cortos que va a dar la irrigación al fundus del estómago, y en la gastroepiploica izquierda, que inerva la parte, aquí se estamos con la gastroepiploica derecha, ¿ok? Y forma un arco, y irrigando la curvatura mayor, ¿no? Del estómago. Luego, ¿cuál es la otra rama que sale? Es la que está acá arribita, la gástrica izquierda, que sube y baja por la curvatura menor, irrigando toda la curvatura menor, entonces serían las tres ramas de- del tronco celíaco. Y aquí más abajo sale por decirlo, la mesentérica superior, ¿no? Que se va para abajo. Nos vamos con el duodeno, el complejo duodeno-páncreas. El duodeno y la cabeza del páncreas son indisolubles porque comparten la misma irrigación. Quirúrgicamente, si quitas uno, quitas el otro. Recibe, recibe los orificios de desembocadura de conductos del páncreas y el hígado, en la segunda porción del duodeno. Tiene una forma de anillo incompleto. Su porción superior empieza a la altura de la doceava vértebra torácica. Está muy profundo, tiene la porción pilórica está intraperitoneal, es reto peritoneal secundario, delante está el peritoneo parietal posterior. Hey Google, ¿qué significaba que sea retroperitoneal secundario? Ya, dice que un órgano es retroperitoneal secundario cuando inicia su desarrollo dentro de la cavidad peritoneal, suspendido por un mesenterio, pero luego se desplaza y se fusiona con la pared posterior del abdomen durante la embriogénesis. El proceso implica que el mesenterio original se fusiona con el peritoneo parietal posterior y el órgano queda fijo o inmóvil. Solo su cara anterior permanece cubierta por el peritoneo. Ya. Entonces, pues es retroperitoneal, ¿no? Pero la porción pilórica es intraperitoneal. Está por delante de la aorta abdominal y de la vena cava inferior, próximo a las vértebras lumbares L1 L4, cubierto por delante por el hígado, el colon transverso y las asas intestinales. Tenemos cuatro porciones del duodeno, ¿no? Aquí se puede ver el duodeno, ¿no? Mm, tenemos porción superior del duodeno. Aquí está
La ampolla no. Pues aquí está el píloro. Tenemos la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente del duodeno. Primera, la superior es la más ancha y la única intraperitoneal. Es la que recibe el quimo ácido. Segunda es la descendente. Es la más importante funcionalmente porque aquí desemboca la ampolla de Vater en la papila mayor, con el conducto colédoco, con la bilis, más el conducto pancreático principal de Wirsum. Tiene la papila menor, que es el conducto pancreático accesorio de Sartorini, y la función es que el bicarbonato de estas secreciones neutraliza el pH ácido de 1 a 3 a 1 neutro. La tercera es la porción horizontal, es cruzada por delante por la arteria y la vena mesentérica superior. Ya. Cuarta, la ascendente, que termina en el ángulo de Trace, ahí está. Unión duodeno-yeyunal sostenido por el ligamento de Trace. Este de acá, ahí está el ligamento de Trace en la primera imagen. Y aquí está la arteria y vena mesentérica superior que salía de la aorta que vimos recién del estómago. Ahí está la papila menor, papila mayor. Por encima está la papila menor y más abajo está la papila mayor, donde desemboca el conducto principal. Vemos las relaciones. Bueno, a ver rapidito. Relación de la primera porción. Anterior está el peritoneo, la vesícula biliar y el lóbulo cuadrado del hígado. Posterior, el conducto colédoco, arteria gastroduodenal, vena porta hepática. Medial está el píloro. Superior, el cuello de la vesícula biliar. Inferior, el cuello del páncreas y nivel vertebral anterolateral de la vértebra L1. Porción descendente. Anterior tiene el colon transverso, el mesocolon transverso, el asa del intestino delgado. Posterior tiene el ilio del riñón derecho. Vasos renales, el uréter, el psoas mayor. Medial está la cabeza del páncreas, el conducto pancreático, el conducto colédoco. Superior, la porción superior del duodeno. Inferior, la porción inferior del duodeno. Y a nivel vertebral está a la derecha de las vértebras L2, L3. La porción horizontal inferior está anterior la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y las asas del intestino delgado. Posterior, el psoas mayor derecho, la vena cava inferior, la aorta, el uréter derecho. Medial, no hay. Horizontal, medial, ya. Superior está la cabeza y proceso unciforme del páncreas, la vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior. Inferior están las asas del intestino delgado, y a nivel vertebral está anterior a la vértebra L3. La porción ascendente anterior tiene el principio de la raíz del mesenterio, asas del yeyuno. Posterior está el psoas mayor izquierdo, el borde izquierdo de la aorta. Medial, la arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, el proceso fusiforme del páncreas. Superior, el cuerpo del páncreas. Inferior, el asas del yeyuno. Y a nivel vertebral, el izquierdo de la vértebra L3. Entonces el duodeno ahí tiene pliegues circulares, la ampolla hepatopancreática, la papila mayor del duodeno, el músculo suspensorio del duodeno, la flexura duodeno-yeyunal o ángulo de Trace y el yeyuno como tal. Patología. Pinzamiento aortomesentérico, síndrome de Wilkie. Este es un detalle anatómico que el doctor destacó en la tomografía. La anatomía, el duodeno, la tercera porción, pasa por el ángulo formado entre la aorta y la arteria mesentérica superior, por adelante. La patología es que si este ángulo normalmente de 45 se cierra, pinza el duodeno y el resultado del estómago se dilata masivamente, se ve enorme en la tomografía porque la comida no puede pasar. Ahora veamos cómo se diagnostica diagnóstico diferencial según el vómito del paciente. Este cuadro es fundamental para la práctica clínica. Digamos, si tenemos un vómito blanco, el color, em, tenemos un vómito blanco con color, el color será por el contenido gástrico y el moco, y la ubicación de la obstrucción será pilórica. La obstrucción es antes de que llegue al píloro o la bilis, o sea, una estenosis del píloro. Igual si el vómito es amarillo-verde, es gracias a la bilis. La ubicación de la obstrucción será infrapilórica. La obstrucción es después de la segunda porción del duodeno donde entra la bilis.
Consejo para el examen. Recuerda que casi todo en el duodeno es retroperitoneal, solo la primera porción tiene libertad dentro del peritoneo. El resto está pegado a la pared posterior. Complejo pancreatoduodenal, anatomía y cirugía. El concepto clave aquí es la indisociabilidad. Indisociabilidad. No se puede resecar la cabeza del páncreas sin el duodeno y viceversa, debido a su vascularización compartida. 1. Papilas duodenales en la segunda porción. Hablemos de las papilas. La papila mayor, la ampolla de Vater, es el punto de unión con el conducto colédoco de la bilis y el conducto pancreático principal de Wirsum. Tienen las variantes anatómicas del 90%. Normalmente se unen en la submucosa antes de desembocar, pero pues hay variaciones, ¿no? Aquí está la A, la B, donde pues o se une antes, se une después y se une en medio, ¿no? La papila menor desemboca en el conducto pancreático accesorio o de Sartorini. Funciona como una chimenea de escape si el principal se obstruye. Hablemos de la vascularización, arqueos pancreatoduodenales. La irrigación proviene de dos fuentes principales que se anastomosan. En medicina, que dos estructuras anastomosis significa que se unen, conectan o comunican entre sí, ya sea de forma natural o quirúrgica. Tenemos las arterias pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal, que viene de la hepática común. Y dos, las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior. Y la relevancia clínica es que un tumor en la cabeza del páncreas obstruye el colédoco, causando ictericia, color amarillo por acumulación de bilirrubina, y obstrucción duodenal, vómitos, donde la cirugía para esto es la operación de Whipple. Dato curioso, ¿por qué el tumor del páncreas causa ictericia? El páncreas tiene una forma de martillo. La parte más ancha es la cabeza y precisamente por dentro o justo por detrás de la cabeza del páncreas pasa el conducto colédoco. La obstrucción, si carece un tumor en la cabeza del páncreas, este presiona y aplasta el colédoco como si pisaras una manguera. El atasco, la bilis ya no puede pasar por el duodeno. Como el hígado sigue produciendo bilirrubina, esta no tiene a dónde ir. Se filtra hacia la sangre y termina depositándose en la piel, los ojos, causando ictericia. Aquí podemos ver la irrigación. Las venas duodenales siguen a las arterias y drenan en la vena porta, en parte de forma directa y en parte de forma indirecta a través de la mesentérica superior y esplénica. Hablemos del yeyuno y el ilium. Aunque no hay un límite anatómico exacto, que sea como zona de transición, existen diferentes morfologías claras. Digamos, la ubicación del yeyuno, que son 2/5 proximales, está en el cuadrante superior izquierdo, y el ilion son los 3/5 distales en el cuadrante inferior derecho. El color del yeyuno es rojo oscuro, más vascularizado, y del ilium es un rosa pálido. La pared y calibre del yeyuno es gruesa y de mayor diámetro, y el ilion es fina y de menor diámetro. Las arcadas vasculares en el yeyuno son pocas pero grandes y en el ilion muchas y pequeñas. Los vasos rectos en el yeyuno son largos y en el ilion cortos. Y los pliegues circulares en el yeyuno son grandes y numerosos y en el ilion escasos o ausentes. Ahí están los vasos rectos, ¿no? La válvula iliocecal es el esfínter que separa el intestino delgado del grueso. El ilion parece imaginarse en el ciego, delimitado por dos pliegues, superior e inferior, la papila ileal. Función es regular el paso del quimo al colon, evitar el reflujo, impide que el contenido bacteriano del colon, microbiota con E. coli, colonice el ilion, lo que causaría inflamación severa. Ilion del colon, ya. Correlación clínica y embriológica. Digamos, hablemos del páncreas anular. Origen es una malformación congénita donde el páncreas envuelve la segunda porción del duodeno como un anillo. Ya. Y signo radiológico se ve una doble burbuja, es una del estómago y la otra, primera porción del duodeno dilatada. Se asocia frecuentemente al síndrome de Down. Divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es una malformación congénita que consiste en una pequeña bolsa o saco ciego, imaginación que sobresale de la pared del intestino delgado.
Aquí tienes los puntos que completan su definición técnica para tu estudio. La naturaleza anatómica se define como un divertículo verdadero, lo que significa que su estructura incluye las 4 capas de la pared intestinal: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Origen embriológico. Es un remanente persistente del conducto onfalto-mesentérico, también llamado conducto vitelino, una estructura que normalmente debería cerrarse y desaparecer entre la quinta y séptima semana del desarrollo embrionario. Ubicación: se localiza siempre en el borde antimesentérico del ilion, al lado opuesto a donde llegan los vasos sanguíneos, generalmente a una distancia de entre 50 a 100 centímetros de la válvula ileocecal. Gástrica es la más común, secreta ácido y causa úlceras y sangrado, y pancreática secreta enzimas que también dañan la mucosa. ¿Por qué es clínicamente relevante? Su importancia radica en la mucosa ectópica. Al contener tejido gástrico que secreta ácido en un lugar que no está preparado para ello, en este caso el ilion, provoca la formación de úlceras. Es la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo, indoloro en niños pequeños, conocida clásica como por la regla de 2. Ocurre en el 2% de población, se presenta cerca de los 2 años de edad, mide aproximadamente 2 pulgadas de largo y se encuentra a 2 pies, aproximadamente 60 centímetros, de la válvula ileocecal. ¿Te queda clara la diferencia? Bueno, eso es de GPT Pros. Puntos clave para el examen. ¿Por qué el vómito es amarillo en un tumor del páncreas? Porque la obstrucción es infrapilórica después de la bilis. Si el vómito es en el píloro, antes del píloro, será vómito blanco porque solo es comida y moco. Si es en el duodeno, bajo la papila, el vómito será verde o amarillo con bilis. Si es en el intestino delgado, el vómito es oscuro, negruzco, porque lleva el quimo. Y si el vómito es un vómito fecaloide, tiene un olor y aspecto de heces, y la válvula ileocecal intenta frenarlo, pero si la presión es mucha, cede. ¿Cuál es la diferencia entre el divertículo verdadero y uno falso? El verdadero tiene la capa muscular, ejemplo el de Meckel, y el falso no, ejemplo el de Senker o divertículos colónica. Dato, digamos, entre el divertículo verdadero y falso o pseudo. Las capas presentes: el divertículo verdadero tiene todas, mucosa o serosa, y el divertículo falso solo mucosa y submucosa. La capa muscular en el verdadero es presente en el saco y en el falso ausente en el saco. La causa común en el verdadero es la congénica embriológica y en el falso es la presión alta o pulsión. Ejemplo clásico de Meckel en el verdadero y falso el de Senker o de Colon. En resumen, en el verdadero la pared entera se infla como un globo grueso, en el falso la capa interna se escapa por un agujero de la capa muscular, como cuando la cámara de una llanta sale por un tajo en la cubierta de la goma. Hablemos de la arteria mesentérica superior, el árbol del intestino. La arteria mesentérica superior es la encargada de irrigar todo el intestino delgado y la mitad derecha del colon. Origen: es la rama de la aorta abdominal, nace después del tronco celíaco y las suprarrenales. Recorrido: atraviesa la tercera porción del duodeno en el punto de pinzamiento aortomesentérico y tiene una ramificación de entre 15 y 18 ramas que se dividen en ramas yeyunales e ileales, que forman las arcadas arteriales que dan origen a las arterias rectas o vasos rectos. Las arcadas y vasos rectos en yeyuno son menos arcadas pero vasos rectos largos, y en el ilion muchas arcadas pero vasos rectos cortos. Clínica: trombosis mesentérica. Si se ocluye la arteria mesentérica superior, se necrosa el intestino delgado y la mitad derecha del colon. Esto causa el síndrome de intestino corto, menos de 40 centímetros de intestino funcional. Inervación y reflejos. Origen: la inervación proviene del plexo celíaco alrededor del tronco celíaco. Sensibilidad: el intestino no duele al corte ni al tacto, pero es extremadamente sensible a la distensión, digamos como gases o obstrucción. Defensa ante cuerpos extraños: existe un reflejo de acomodación que permite que el intestino se abra al sentir una punta, como un clavo, permitiendo que pase sin perforar en el 97% de los casos.
Drenaje venoso, el sistema porta. Las venas siguen a las arterias. La vena mesentérica superior recoge la sangre del intestino delgado y el colon derecho. Formación de la porta, vena mesentérica superior más vena esplénica, igual a vena porta. La mesentérica superior termina posterior al cuello del páncreas. Importancia del hígado. Todo lo absorbido debe pasar por el hígado, como que es como un laboratorio, antes de ir a la circulación general, a la vena cava. Sin este paso, sustancias como el amonio intoxican al cerebro, formando una encefalopatía. En las vellosidades intestinales hay vasos linfáticos quilíferos que absorben la grasa. Aquí en la imagen se puede ver la esplénica, la mesentérica superior y la porta.